Buen día, profesores. Mi nombre es Natalia Urbina y a continuación les voy a presentar mi proyecto de título, Conjunto Habitacional Torres La Cantera. Para comenzar, mi proyecto se ubica en la región metropolitana, en la comuna de Estación Central, conocida antiguamente como Chuchunco, la cual era una zona agrícola adyacente a Santiago, que posteriormente se convirtió en una zona urbana ferroviaria con la construcción de la primera estación de ferrocarriles, siendo un punto de llegada para quienes venían desde regiones buscando nuevas oportunidades. A finales del siglo XIX comenzó a surgir un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Esto fue debido a los factores económicos, donde el país encabezó un proceso de industrialización, donde actividades salitreras, mineras, comercio y transporte fueron abriéndose paso ante la actividad agrícola. Por lo que los grandes centros urbanos, en especial Santiago, fueron aumentando su población, creciendo la demanda de mano de obra en nuevos servicios. Debido a esto, la capital comenzó a sobrepoblarse y a saturar la infraestructura urbana, lo que provoca el hacinamiento y la mala calidad de vida en parte de los trabajadores y de viviendas poco dignas. Estación Central, por su parte, también comenzó a expandirse con las primeras poblaciones, San Eugenio, San Vicente, Chuchunco, etc., donde albergaban familias de una emergente clase media. Y también albergaban a inmigrantes de zonas rurales que comenzaron a vivir en los antiguos conventillos y CITES de forma precaria. Durante el año 1897 se construye la actual estructura metálica de Estación Central, donde logra consagrarse como puerto urbano, y se realizaban diferentes actividades sociales populares. Posteriormente se inauguran diferentes lugares relevantes de la comuna, como la fábrica de gas de San Borja, el Hogar de Cristo, la antigua Escuela de Arte y Oficios, posterior Universidad Técnica del Estado y hoy día Universidad de Santiago. Ante el problema habitacional que comenzó a surgir debido al sobrepoblamiento, el Estado se hace cargo de esto generando diferentes políticas habitacionales. Pero, ¿qué significan estas políticas habitacionales? ¿Qué son? Son un conjunto de actuaciones públicas o políticas que imparte el Estado, cuya tarea es hacer frente al déficit habitacional, respondiendo a las necesidades de las personas y ayudando a construir la ciudad y mejorar la calidad de vida. Esto se realiza adaptando soluciones habitacionales de forma en que sean más eficientes y no solo el aporte subsidiario, sino que también en su aplicación real. Así es como en diferentes periodos de tiempo surgieron nuevos planteamientos. En 1906 se creó la Ley de Habitaciones Obreras, que promueve la creación de viviendas con servicios básicos. Unos años más tarde se estimaba una población de 600.000 habitantes y se promovía la construcción en sitios eriazos. Se construyeron 29 poblaciones en Santiago y 14 en provincias. Luego se crea la Caja de Habitación Popular en los años 30, que otorga préstamo a 27 años plazo. Y se crea la Ley General de Urbanismo y Construcción, que busca ordenar esta planificación urbana. Luego se consolida la vivienda como un derecho y se reestructura la Caja de Habitación Popular, construyendo viviendas con fondos propios y se incentivan a empresas inmobiliarias. Y luego en 1948 se dicta la Ley Pereira, que incentiva la construcción habitacional, buscando solucionar el problema de la clase media más que en sectores populares. En 1953 nace la Corvi, que es la Corporación de la Vivienda, y crea planes a largo plazo para solucionar el déficit habitacional. Luego se crea el MIMBU, ya que existían varias instituciones que se encontraban a cargo de viviendas, urbanizaciones y equipamientos,
y junto con la Corby, su función era mejorar y renovar estas áreas deterioradas. Ya en los años 70 se lleva a cabo el Plan de Ahorro Popular y se modifica el reglamento de postulaciones y asignaciones de vivienda para que llegue al sector más pobre. Y más tarde se crean los comités habitacionales comunales, donde se busca ejecutar programas que solucionen las precarias condiciones de salubridad y de vivienda. Una década más tarde ya aparece el programa de viviendas básicas, el cual es un sistema de subsidios que se considera el primer paso para la vivienda social y son viviendas económicas que deben cumplir ciertos requisitos. Luego, en los años 90, comienza a desarrollarse la nueva política urbana, donde surgen mejoras y cambios para acceder a estos programas y generando cambios además en el financiamiento. Ya en los años 2000 se crea la nueva política habitacional, en la cual disminuye drásticamente el déficit habitacional del 20% más pobre, aumentando estas viviendas y asegurando la calidad. Además de que se entregaron más de 223.000 subsidios a través de programas de integración. Aquí unas imágenes antiguas de las viviendas y bueno, de los programas habitacionales. En el 2007 salió el plan integrado de subsidios. Después en el 2015 aparece el programa de reactivación económica e integración social. Y en el 2016 el programa de integración social y territorial. ¿Qué significa un subsidio habitacional? Significa que es la ayuda directa del Estado a familias vulnerables o de sectores medios que no pueden financiar por sí solas su primera vivienda. Bueno, para el proyecto se está considerando el programa habitacional DS19, que es un programa de integración creado en el año 2016, como mencioné, y que busca generar proyectos en áreas de mayor demanda y déficit habitacional, donde se genere una integración social con viviendas de calidad, las cuales cumplan el requisito de poseer 3 tipologías diferentes y que cuenten con 56 metros cuadrados mínimos. Aquí están los objetivos del programa y los atributos que deben poseer los proyectos. Este subsidio va dirigido a familias vulnerables y de sectores medios, donde pueden postular a viviendas de hasta 1.100 y 2.200 UF respectivamente. Va financiado a través del ahorro de las familias, del subsidio, de bonos y de crédito hipotecario. Bueno, el proyecto, como dije, está financiado con este subsidio. Y el proyecto en sí se ubica en la calle 5 de Abril, la estación central, y se denomina cantera de áridos. Tiene como dueños a la señora Gabriela Muñoz y al señor Juan Pérez, que adquieren ambas parcelas en 1950 y 1977 respectivamente, y cuenta con una superficie de 8,5 hectáreas. En los inicios de este terreno se utilizó como explotación agrícola, ya que su uso era más bien rural, y luego el sector comenzó a cambiar, desarrollándose industrias y viviendas alrededor, para terminar siendo un sitio de extracción de árido hasta 1986. Ya en la década de los 90, el perímetro es cerrado por orden municipal y es considerado como un área de derrumbe y asentamientos, por lo que crea un futuro incierto en este terreno. Ya pasando los años, en el año 2012, los dueños contratan a un arquitecto para darle un uso al lugar. Y es así como llega la inmobiliaria Fundamenta, que se interesa en esta cantera y, sabiendo la irregularidad del terreno, aún así adquiere 2,5 hectáreas,
para poder construir un conjunto habitacional que unifique al sector. Ya debido a esto, realizan estudios y análisis donde los informes de riesgos geológicos y de mecánica de suelo concluyen que el terreno no presenta riesgos naturales ni remoción de masas o acumulación de aguas lluvia, por lo que dan unas recomendaciones para poder realizar y tener en consideración al momento de darle un uso al lugar. Estas son imágenes de cuando fuimos a visitar el terreno como taller. Y está una empresa de seguridad externa al cuidado del terreno. Y la inmobiliaria se preocupó de cerrar bien el perímetro y de fumigar alrededores para que los vecinos tuvieran una mayor tranquilidad. Bueno, el terreno, como se puede observar, tiene una profundidad de 16 metros y tiene unas pendientes bien pronunciadas. La inmobiliaria Fundamenta realizó un cauce participativo en el galpón que existe en el terreno y realizó el diagnóstico correspondiente en el sector, donde cruzan datos con el Pladeco y las opiniones y problemas que existen en el terreno y en el Pladeco coincidían en varios sectores, donde la delincuencia, el tráfico de drogas, la basura, la mantención de áreas verdes y la poca existencia de áreas verdes eran lo que más se destacaba, y bueno, el pozo arenero, además de la congestión vial que existe y la ola migratoria que empezó a aparecer. El barrio, bueno, se encuentra el terreno al oeste y sur delimitado por viviendas y al norte y este por zonas más industriales. Algunas características del barrio es que tiene una importancia por el patrimonio debido a que está la Villa Francia y comparten una identidad, y además de que posee sectores más familiares. Pero también presenta características negativas donde hay una sensación de inseguridad y es una calle principal, 5 de abril, y es muy concurrida, por lo que se crean congestiones vehiculares, además de estar presente el tema de las drogas. Ya como problemática en sí, la ausencia de programa del terreno es un problema, ya que por muy cerrado que se encuentre el lugar, igual hay personas que entran al terreno y realizan actividades ilícitas, por lo que crea más inseguridad para los vecinos. También la topografía irregular es un problema, ya que como mencioné, tiene su pozo de 16 metros de profundidad y los taludes con pendientes muy inclinadas, lo que hace muy complejo realizar algún proyecto o alguna actividad. Y también, como es un gran terreno con una gran extensión, crea un problema de segregación y divide en dos al sector, marcando las diferencias entre las villas y poblaciones. Como por ejemplo, al oeste del terreno, las viviendas son de 2 pisos y el barrio es como muy tranquilo y se ve muy cuidada. Y a diferencia del sur, donde se encuentra la Villa Francia, se nota como la falta de mantenimiento, y los mismos guardias nos indicaban que no era seguro ir a pasear, a visitar la villa. Continuando con el cauce participativo, se desarrollaron varios encuentros donde aquí están los afiches correspondientes de estas reuniones, y bueno, consultaban e informaban a la comunidad sobre los pasos que iban siguiendo.
Algunas opiniones que se destacaron y se repitieron era que no querían que el terreno siguiera abandonado tal como está. Tampoco querían que el pizarrón o pizarra se sacara, que es donde ellos tienen un valor histórico y patrimonial según ellos y lo quieren mantener. Y no quieren guetos verticales. Y también quieren que el municipio se haga parte del proceso. También comentaron algunas ideas como para realizar, donde esperaban como proyectos de áreas verdes y de educación ambiental, donde existieran servicios básicos y servicios de urgencia como bomberos, centros de salud, comisaría, proyectos comunitarios y viviendas sociales, pero de poca altura. En una de las sesiones se realizaron mesas donde se juntaron de a grupos para revisar distintos temas como la conectividad, los espacios públicos, el equipamiento, la infraestructura y los atributos para un espacio público sostenible. También se realizó una encuesta a partir de esa mesa participativa, donde los resultados que son más relevantes están aquí destacados. Por ejemplo, en el espacio público, las personas querían más parques urbanos con horario y seguridad y que el memorial se mantuviera de la pizarra. En cuanto a actividades económicas y de equipamiento, la gente votó por un centro cultural y bibliotecas. Sobre ocio y educación, pedían infraestructura para emprendedores o ferias temporales y locales comerciales en arriendo y servicios, como cajeros, farmacias. En cuanto a tecnologías, piden una iluminación inteligente y tecnología para más seguridad. Sobre conectividad, se pide una ciclovía que conecte 5 de abril con Avenida Pajaritos y que se abran calles con buena seguridad. Sobre sostenibilidad, se exige como solicitud más árboles en el espacio público y el reciclaje y manejo de residuos. Y acá algunas ideas y sugerencias que la comunidad dio, y la que más votos tuvo fue la creación de servicios y equipamientos para el barrio. Teniendo ya esta información más el análisis diagnóstico realizado, como taller de viviendas presentamos una propuesta paralela a la inmobiliaria y consideramos la necesidad de las personas del sector y los problemas que constituyen en el terreno. Entonces, para comenzar, se crea un plan maestro donde al norte dejo una zona mixta que genere un sector semiprivado y que las viviendas tengan altura hasta 7 pisos y que el primer piso sea de comercio. Al este del terreno, también una zona mixta donde las viviendas no pasen los 6 pisos y que respeten los distanciamientos y recintos según la UC, además de servicios y equipamiento comunitario. Al oeste se plantea también una zona mixta, pero de 3 pisos, y se considera una franja de servicios, ya sea de comercio, banco, farmacias, etc. Al sur del terreno, por 5 de abril, se considera una zona de servicios y equipamiento, dando un espacio abierto pero controlado para la comunidad. Se plantea un centro comunitario y un parque que reciba a la comunidad. También la presencia de huertos verticales, donde se encuentra el pizarrón, que sería en el sector suroeste, y así no sacar completamente el muro.
Ya al interior del terreno, en el pozo, se plantea zona residencial de viviendas hasta 10 pisos y que éstas no sobrepasen la escala barrial. Y por último, como zona, se plantea la zona pública, que es más bien de áreas verdes y equipamiento, donde da paso a la creación de jardines en pendiente, parques, juegos, etc. Ya con la circulación se plantean dos tipos de calles, la vehicular, que conecta de norte a sur y de este a oeste, y las otras calles son peatonales, pero que tengan acceso restringido de los vehículos, donde solo propietarios y servicios de emergencia puedan ingresar. Y además se agrega la extensión de la ciclovía de norte a sur. Como estrategias de diseño, se considera la orientación y ubicación de los bloques, liberando un espacio central para tener como uso recreativo, y los bloques de vivienda se ubican a los costados de tal forma que puedan poseer iluminación natural la mayor parte del día. Sobre la conectividad, se generaron las calles laterales y se crean calles interiores para conectar las viviendas y creando espacios pequeños de comunidad como subconjuntos. También se plantea el uso de pasarelas peatonales para acceder desde la pendiente, tanto para las viviendas como para el parque lineal que existe en el centro. Sobre las áreas verdes, serían abiertas durante el día, y se encuentran en el interior del pozo, al sur y al norte, una parte, y serían espacios de permanencia y recreación junto con su equipamiento necesario. Se plantean también pequeños espacios más privados entre los condominios. Y luego tenemos el conjunto en sí, que dispone de viviendas de diferentes alturas y se dividen en subcondominios, como se muestra en la imagen. Esto da como pie a los espacios más privados entre viviendas y los espacios más públicos. Y aquí está la planta de la propuesta y se puede distinguir, dependiendo del color, la altura que tiene cada bloque, donde las viviendas de 10 pisos se encuentran al centro y las de 7 al norte y las de 6 al este. También se ven las calles como están distribuidas para que puedan generar estos espacios de subcondominios, y se optó por viviendas en alturas para liberar parte del suelo y revertir el porcentaje de déficit de áreas verdes para que las personas puedan aprovechar estos espacios. También se crean 3 espacios para la comunidad, donde se pueden realizar las reuniones informativas, talleres, las ferias que sugirieron. Y se plantea una laguna que funciona como espejo de agua y que crea una sensación de amplitud y dinamismo en el recorrido del parque lineal, que sería de norte a sur y que está conectado de este a oeste con las pasarelas. La cantidad de viviendas alcanzada es de 660, con una densidad de 330 habitantes por hectárea, considerando 4 personas por vivienda. Ya en relación a los cortes, se observa que en cuanto a la escala barrial, estos edificios interiores no superan los 5 pisos desde la cota cero, por lo que no existe como alguna forma de alterar la calidad de vida de las personas que ya viven ahí, de las viviendas existentes. Como programa de vivienda, se diseña en la cubierta una terraza que
que es solo una parte de la cubierta para que las mismas personas del edificio puedan disfrutar y aprovechar esta vista. No se consideró entera porque se está pensando en paneles solares para retroalimentar al edificio y además teniendo un gran parque, es mejor estar en el parque que estar disfrutándolo todo el día en un mirador. Las viviendas, estos bloques, poseen 4 departamentos por piso y existen 3 tipos, de 56, de 64 y 72 metros cuadrados. Ya en el primer nivel se configura la sala de eventos y circulaciones verticales, como también estacionamientos de bicicleta para promover su uso. Y ahora, la planta a nivel 0, donde se observa lo mencionado anteriormente, más las salas técnicas que tienen uso solo restringido, o sea, para personal autorizado. La planta a nivel tipo, que posee los departamentos de 56 y 72 metros cuadrados. Y bueno, estos departamentos son departamentos de espejo y se puede ver bien la distribución. En la planta tipo 2, que posee de 56 y 64 metros cuadrados. Aquí se presentan los cortes de estos edificios, corte transversal y su elevación correspondiente, y las elevaciones del edificio. Sobre la estructura, el edificio se basa en muros estructurales de hormigón armado que cuentan con pequeños machones que puedan afirmar este edificio. Y aquí en este esquema se puede ver cómo va la estructura con las losas, las vigas y sus muros estructurales destacados. Esta es la maqueta virtual del proyecto, donde se ve el proyecto con su totalidad de bloques y calles, junto con sus pasarelas correspondientes. Aquí una imagen objetivo, donde se aprecia la vista desde la cota 0 hacia el interior del pozo. Y se ve el parque junto con los bloques. Aquí otras dos imágenes del exterior del conjunto, donde se aprecia la laguna y otra vista del sector, y las imágenes interiores de los departamentos. Y con esto doy finalizada mi exposición. Muchas gracias.